que haya tenido un buen descanso en carnavales. Muchísimas gracias, la oportunidad de poder hacer algunas reflexiones para que la ciudadanía escuche puntos de vista respecto a lo que ha sucedido en las últimas semanas. En 2 visitas anteriores a la radio, nosotros habíamos indicado que podrán perder hasta la presidencia de la República, pero jamás la Asamblea Nacional, la mayoría que van desesperadamente a buscar el oficialismo como mecanismo para que nadie pueda fiscalizar ni ejercitar control político, para bloquear. ¿Qué es lo que ha pasado? Ellos están reivindicando que han sacado 74, 75, es decir, mucho más de la mitad de la mayoría absoluta, digamos, tienen la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional, son 137 miembros, por lo tanto con 69 y medio, 70, ya tienen la mitad más 1 de la Asamblea. Eso les permitiría, ¿qué cosa? ¿Quién va a poder fiscalizar si en el Ecuador ahora no ha sido posible? Por ejemplo, demos un dato específico. El señor Carlos Pareja Yanuseli denuncia, él era autoridad petrolera y ministro de Recursos Naturales, él señala de que durante los años que han manejado el gobierno actual, todo lo que es comercialización del petróleo, con cotas que no bajaban de $50,000 diarios, perdón, 50,000 barriles diarios, él dice de que le mordían de $1 a $4, es decir, le descontaban, a costa de la economía del Ecuador, y que ese dinero nadie sabe dónde está. Lo dice Carlos Pareja Yanuseli. Y lo que venía diciendo Fernando... Y lo que decía Fernando Villavicencio Valencia. Históricamente hace sí, señor. Entonces, ¿quién va a fiscalizar adecuadamente? El país mira escandalizado cómo, con angustia y desesperación, las autoridades que deberían ayudar a esclarecer el caso de la Odebrecht están con el frenesí por tapar, por evitar que se sepa. Que sea en junio, que se conozca. 1 de junio, 7 días después que el presidente Correa salga. Cuando estamos viendo que en todos los países de América Latina, la Odebrecht ha sabido hablar directamente con los presidentes. ¿Quiénes son los involucrados en el Perú? Allí está el señor Toledo. Alan García, está Alejandro Toledo, allí está Ollanta Humala y hasta el propio Kuczynski. 4 presidentes. Directamente con ellos era la tratativa de la Odebrecht. En Colombia, Juan Manuel Santos. En Panamá es Martinelli. el doctor Martinelli. E incluso señalan en la declaración que los 2 hijos de Martinelli fueron a retirar, unos 5 y otros 7 millones. Y les bloquearon la plata en las cuentas de Suiza ya. Pero no solamente eso, sino que en la República Dominicana y en todo lado. Pero en el Ecuador no hay forma de poder descubrir. Y no solo eso. Hacen un viaje, un grupo de miembros de una delegación oficial, entiendo, con dinero del Estado ecuatoriano, supongo, y van a contratar un estudio jurídico en Brasil. Alexis Mera a la cabeza, ¿no? Bueno, hay que preguntar. Se lo dijo la prensa. Claro, lo mismo lo reconoce. A ver, hay que preguntar aquí, ¿para qué viajaron allá? Si lo que no está obteniendo el Ecuador es justamente la información, o es para hablar con el abogado del señor Fernando Reyes, que era el gerente de la Odebrecht del Ecuador, para que él omita nombres, o para que se desdiga los nombres que ya dijo. Comprar tiempo. Ya, pero no solo eso, sino que en el Ecuador, con toda esa verdadera patraña, resulta que se fortalecen cada vez más. Pero el día de las elecciones, cuando visitaron determinados recintos, la gente les gritaba, hasta los videos incluso en las redes, a coro, ladrones, ladrones. Perdóneme, yo no recuerdo eso en décadas que he estado en la actividad política, que no hemos visto algún candidato le digan, y ahora resulta que han ganado. Perdóneme. Yo creo que el pueblo ecuatoriano... Es decir, en los recintos les rechazan, en todas partes en campaña política igualmente recibieron repudio. Yo tengo la impresión que existen varios hechos que vale la pena aquí destacar. A ver. Llamando incluso a la reflexión a lo siguiente. Hacen un proyecto, una obra, que dicen que vale $187 millones. 187. La repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Ya cuesta hasta ahora $2,369 millones. ¿Quién va a fiscalizar eso si tienen la mayoría? ¿Quién va a controlar la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea? A cualquier presidente que llegue al poder, lo pueden sacar en 4, 5, 6 meses, un año. Facilísimo.
Tienen la mayoría y le aplican el artículo 145 de la Constitución. Pero si gana el señor Lazo, él tiene previsto hacer una consulta de inmediato, ¿no? No es tan fácil. ¿Por qué razón? No es fácil. Primero, queda amarrado. El gobierno actual, o sea, mi criterio es que el presidente Correa no deja ni dejará el poder. ¿Por qué lo digo? No es como alguna gente dice que ya se va. No, señores. Correa no dejará el poder porque tiene él los 74 asambleístas, donde en sus listas no estaba la gente que tenía cercanía con el señor, ahora candidato a la presidencia, Lenín Moreno. No estaba, por ejemplo, María Fernanda Espinosa. La propia doctora Tola no estaba. Es decir, hay gente que uno conoce de que ha tenido una relación cercana con el vicepresidente anterior y ahora candidato. Y que trabajaron en su... Sí, señor. Pero no hay ni uno. O sea, el que controla, y además, la delantera de los que van de asambleístas son sobre todo ministros que deberían rendir cuentas. ¿Quién rinde cuentas en una gestión gubernamental? Pues el presidente y los ministros, pero resulta que los ministros no rinden cuentas, ellos son los tomadores de cuentas, son los fiscalizadores. Y entonces, por ejemplo, el contralor maneja el gobierno para 5 años más. Fiscal, el gobierno nacional, el presidente Correa más exactamente. El procurador, el mismo. Defensor del pueblo, el mismo. La Corte Constitucional, que es la que debe autorizar una consulta. Y la que da paso. Claro, maneja el propio presidente Correa. La Corte Nacional de Justicia y las Cortes Provinciales, bajo la suela del zapato el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura en sí mismo, que lo dirige su exsecretario, el señor doctor Gustavo Yalc. Recordemos todo lo que significa, entonces, la mayoría de la Asamblea Nacional está en manos del presidente Correa. Es más, yo creo que es importante que recordemos aquí por qué hemos dicho que este proceso es absolutamente irregular. Y no solamente porque, entre otras cosas, va a resultar difícil la fiscalización. Estamos hablando de $1 a $4 por... estamos hablando por cientos de miles de millones de barriles. ¿Quién va a fiscalizar? ¿De qué manera lo van a permitir? Si las cortes, la fiscalía, como el caso de Brecht, estamos viendo que no actúan. A mí me parece una aventura suponer de que el pueblo ecuatoriano ha votado a pesar de todo por ellos. Mire, primero, el artículo 25 de la Ley Orgánica Electoral o Código de la Democracia, entre las funciones del Consejo Nacional Electoral, en su numeral 15 ordena organizar y elaborar el registro electoral en el país y en el exterior en coordinación con las entidades públicas pertinentes. La entidad pública pertinente más importante sobre esta materia se llama el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que es el que maneja además el propio gobierno, el propio Estado. Diego, ¿hay algún amigo oyente que desea hacer alguna consulta? Bueno. Démosle cabida, ¿sí? Bienvenido, buenos días, le escuchamos, amigo oyente. Señor periodista Valencia, buenos días. Señor Diego Delgado, usted, ¿no? Oiga, ¿qué estamos haciendo ahora aquí? Yo pregunta nada más, ¿no? Todos estamos conmovidos con esta elección que pasó. Y ahora, ¿qué vamos a hacer después, no? Una persona, perdone, con todo respeto, al señor Lenín Moreno, esa persona no puede caminar. ¿Y cómo hace esa persona para gobernar un país? Yo le reto, yo le retaría, señor Lenín Moreno, que venga caminando a ver cómo está el campo, cómo están los barrios, cómo está todo. El señor no conoce y él se hace presidente. ¿Cómo es esto, señor Diego Delgado? ¿Qué tiene que decir? No sé, nosotros sabemos todos, los campesinos. O sea que una persona inválida puede ser candidata a la presidencia gana. ¿Y por qué no ponemos una ley? ¿Por qué no podemos plantear una ley para los analfabetos? Porque los analfabetos saben mucho más que los discapacitados, señor. ¿No? Señor periodista, nosotros estamos conmovidos de lo que está pasando en Alianza País. Alianza País todo se va porque se va con lo que se dice, debate electoral. Todo va debate electoral. Sabemos y vimos, porque inclusive, señor periodista, les digo, las tendencias políticos están exigiendo a los mayores que no saben, a los mayores que son analfabetos, ahí voten por el 35, voten eso. No, señor, ellos están sirviendo al país. Ellos no tienen por qué hacer campaña a los tendencias políticos. Eso, por favor, señor, hagamos un seguimiento, porque aquí
va a haber otro fraude en 2 de abril. Dios le pague. Gracias. Gracias al amigo oyente por la reflexión en esta mañana. Y habíamos cortado y suspendido lo que estaba explicando Diego Delgado Jara referente al tema de las elecciones. A ver, primero, de que no respetan la realización del registro padrón electoral con los datos del INEC. Cuando el INEC, vale la pena destacar esto, y lo ha señalado el Frente de Defensa Nacional y su equipo técnico, es el organismo que sustenta toda la planificación. La Secretaría Nacional de Planificación del Ecuador, que es del gobierno, se basa en información del INEC. Todo lo que es la distribución de dinero para municipios, para consejos provinciales, para todo lo que en el país se hace, lo hace con los datos del INEC. Todo lo que es planificación del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Vivienda, Ministerio del Interior, Seguridad Social, todo se hace con el INEC. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿cómo es que los datos del INEC señalan que el número total de ecuatorianos mayores de 16 años son 11.118.306? 11.118.000. Ese es el número de ecuatorianos mayores de 16 años. Pero resulta que el Consejo Nacional Electoral dice que se basan los datos, según él, en el registro civil, y son 12.735.792 votantes. Es decir, una diferencia de 1.617.486. 1.617.000. Una cosa adicional. Este 1.617.000 equivale al 14.55%. O sea, un candidato puede tener, por ejemplo, para asambleístas tienen 28%, con el 14 va al 42%. Un candidato que tiene 25, con 14 va a 39%. No, pero, pues eso decide, pues, en definitiva. Pero no solo eso, nadie les controla, porque hay un solo partido que tiene los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral. Pero ¿cuál es la cantidad de votantes fantasmas? Que son los que estaban en los padrones en provincias. Desglosemos esto. Y no me estoy refiriendo a los datos que da, por ejemplo, el doctor Medardo Oleas Rodríguez. Él dice que no es 1.600.000, sino 2.600.000, porque no se está haciendo cuenta personas de la migración, extranjeros que supuestamente tendrían derecho a votar, aunque no han tenido 5 años de permanencia en el país, o incluso algunos que no tienen 16 años. Pero solo de lo que puede documentadamente, con los documentos oficiales del propio Estado y del gobierno, ¿qué es lo que ha pasado? Mire, en la provincia del Guayas hay 283.715 votantes adicionales. 283.715. Pueden dividir para 4 o orientar de tal manera para darle la primera mayoría, y con el método de Hall se llevan la votación, pues se llevan la representación del Guayas. En Pichincha, 250.783. A mí me llamó la atención que en Pichincha, donde tiene tanta cabida gente como, por ejemplo, Pablo Dávalos Aguilar, el caso del doctor Gonzalo Ortiz Crespo, el caso del propio Santiago Barderas y otros ciudadanos no entran, se quedan fuera. Mire, en la provincia de Manabí, 181.714 votos adicionales. ¿Pablo Dávalos no entró? No entró. ¿Cómo va a entrar? Pues si se lleva supuestamente en los mismos recintos donde había ese griterío en contra del oficialismo, resulta que gana siempre. Ahí gana pues el oficialismo. Esto es una cosa de locura. Mire, cuando el presidente Correa quiso ir a la reelección, el 85% de ecuatorianos dijo que hagan consulta para cerrarle el paso. Consulta. El 15% dijo que hagan las enmiendas a la asamblea. La asamblea de 100, de 137, producto asimismo de otra cantidad inflada de votantes sobre el 11%, que tengo aquí los datos y los documentos para demostrarle además. Qué lindo que sería que haya un cambio de gobierno y que se pueda realmente demostrar ya firmemente, porque yo entiendo que esto hay que sanear. Yo sí he visto pues que constaban en el padrón electoral personas que fallecieron hace 15 años. Pero decía la legisladora, o que algún momento fue presidenta del CNE en Venezuela, de que la trampa no está en el muerto. No. Tienen la firma de todos los muertos, para empezar. Tienen 96 millones de carillas con todas las cédulas, con todas, las copias de la información que está en la cédula.
Es decir, absolutamente todo. Tienen toda la información, la firma, las huellas dactilares. 96 millones de carillas. Eso lo hicieron por contrato, luego de obtener un crédito de 78 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2010, cuando era el presidente de la corporación, del registro civil, el ingeniero Paulo Rodríguez Molina, que luego fue el presidente del Consejo de la Judicatura. Hoy tiene glosas fuertes. Perdóneme. Pero nadie las ejecuta. Perdóneme. Además, para que pueda proceder cualquier glosa en el Ecuador, en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 581, numeral 3, dice que la Contraloría tiene que dar una autorización o una especie de recurso de procedibilidad. Y por eso es que no funciona nada. Ningún ministro, ningún subsecretario, excepto que lo hubieran cogido con manos de la masa, como comienzan los cheques alguien. Claro. Si no, nadie. Son asambleístas, perdóneme. Además, miren, sigamos los datos. Azuay, ¿cuántos votantes adicionales estaban en el padrón, en el registro? Es como decir, supongamos que va a haber una elección del Consejo Estudiantil del Colegio Benigno Malo. Hay 3,000 alumnos, pero aparecen 4,000 en el padrón, pues. ¿Es eso correcto? Supongamos que son 12,000 miembros del sindicato de choferes y aparecen 15,000 votantes. ¿Cómo es eso? Miren el Azuay, 103,188 votantes. Agréguele a quien quiera, a cualquier lista. No va a entregar a la lista opositora, pues. No, eso explica cómo se llevan las representaciones en todas partes. Mire, en Chimborazo, 85,621 votantes adicionales. En Santo Domingo de los Áchilas, 83,937 votantes adicionales. En Imbabura, 63,749. ¿Cómo va a entrar así, por ejemplo, Enrique Ayala? No entra. Por más que tenga una reconocida aceptación en la ciudadanía, no entra. Provincia de Los Ríos, 73,045. En la provincia del Cañar, 63,779 votantes. En El Oro, 63,243 votantes. En Loja, 62,402 votantes adicionales. Que pueden ser utilizados a conveniencia. Por supuesto. Entonces, aquí, algunas reflexiones. Mire, yo voy a demostrar, no estoy aquí ni utilizando adjetivos, ni estamos injuriando, con argumentos. ¿Cómo es que en un país donde además se supone que el candidato con más fuerza es el presidente Correa, él se niega a meterse en la campaña y dice que sea después de un proceso? ¿Para qué? Porque sabe que el 85% le dice, no señor, ya no más. Le hacen una consulta a la gente, 12% dice que está de acuerdo con la economía y el 88% en contra, y resulta que tienen el 40% de respaldo. Es que si tienen menos del 40%, ¿cómo justifican ese asalto político que le hacen a la Asamblea Nacional? Perdóneme, yo estoy convencido de eso. De esta manera también se puede justificar, o mejor dicho, ir entendiendo el por qué el Consejo Nacional Electoral contrató ese conteo rápido con la Espoli y no le presentan. Es decir, no lo dan a conocer y dejan a su vez y permiten sin ninguna sanción de que 10 minutos antes, a las 5 de la tarde, por parte de una encuestadora oficial, se den resultados. Pero espérese un rato, hay una cosa más grave. Que quedan lejos de la verdad. Mire, pues. En el Ecuador, los mayores de 16 años equivalen al 65.58%. 65-58%. Por lo tanto, si en el Ecuador hay 12,735,792 votantes, significa que el Ecuador debería tener una cantidad de habitantes que son 19,420,000. Que no los tenemos, pues. Cuando en el mes de enero, hacia el 4 o 5 de enero, en las tomas que hacen en el Frente de Defensa Nacional y su equipo técnico, se evidencia que solamente hay 16,450,000. ¿Cómo es que con 16,450,000 habitantes ahora hay un padrón para que exista una población de 19,420,000 habitantes? Claro, el número en cualquier parte del mundo se llama fraude. El número de menores de edad. Pero no solo eso, es muy alto. Óigame esto. Fue notorio encontrar, según fotografías de periodistas gráficos, claro, y de videos en las redes, votos del proceso electoral y actas que aparecieron en las mochilas de una significativa cantidad de personas. Recuerden, entraban con la mochila, llevaban los votos
y entraban a los recintos electorales. En un carro atrás, en la cajuela, Ya. encontraron todo un cajón lleno ¿Cómo de... es que eso pudo pasar? ¿Dónde estaba la responsabilidad asignada y cumplida por Fuerzas Armadas? Me sorprende. Nadie, absolutamente nadie, puede tocar el material electoral. ¿Cómo es que se quejó alguna gente que había un miembro de la institución a la que aludo para 5 juntas o 5 mesas? ¿Cómo es que llegó esto de esa manera? Se llama romper la cadena de custodia. Sería razón suficiente para que se declare nulo, pues. Perdóneme, un proceso electoral. Otra razón. Nadie, absolutamente nadie, ningún partido político realizó la verificación del software o el sistema informático utilizado en las elecciones del 19 de febrero. O sea, no hubo una auditoría No, al ni software. permitieron, ni No, dejaron. Ni dejaron ver ni permitieron. Nada, absolutamente, perdóneme. En Alemania y en Holanda no permiten que existan estos sistemas porque son sistemas fraudulentos. Permítame que recuerde algo. En el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos entra o no el señor Snowden. ¿Por qué sale toda la documentación del Wikileaks? Porque el soldado, o ahora la soldado, Menem, ¿sí? Entra y se lleva más de 500.000 de documentos. Pero ¿cómo no va a ser mucho más fácil en un proceso electoral en la que quieren, a mi modo de ver, no precisamente custodiar? Y mire, yo tengo aquí la copia de una carta que le pone, y me llamó la atención que el Partido Social Cristiano fue el primerito en reconocer los resultados, firmado por Henry Cucalón Camacho, del 16 de febrero. Él dice, se dirige al señor presidente del Consejo Nacional Electoral: los auditores de las organizaciones políticas autorizados han sido impedidos de revisar los circuitos de las comunicaciones y seguridades informáticas entre los recintos y los centros del dato del CNE. Y dice además, nos permitimos advertir que técnicamente sería posible que un enlace intermedio entre los recintos y los servidores del CNE permita modificar las imágenes, de manera que se mantengan las firmas, pero se modifiquen las letras y números para manipular los votos, sin alterar su total, por ejemplo, pasando los votos de un candidato lista a otro en perjuicio de a quien se los quitaron. Perdóneme, yo tengo una lectura, una apreciación sobre esto. Yo creo que a la segunda vuelta fueron el señor Lasso y la señora Cintia Viteri. Es decir, ¿no llegaba Moreno? ¿Verdad? Hubo encuestadoras Sí, que establecieron que entraban los dos. Sí. Y no solo eso, sino que además, pues, alrededor del 18-19% se establecía la posibilidad de que vaya el general Paco Moncayo y Lenín Moreno. Pero si saca el 18%, ¿cómo justifican una asamblea que todo el mundo cae en cuenta que está inflada? Usted hable con sus vecinos, hable con los compañeros de trabajo, compañeros de estudio, con la gente que transporta personas en los vehículos, en los taxis, donde sea. Y cómo es que además, perdónenme, porque esto es algo que también llama la atención. Mire, resulta que hay una cosa que es un verdadero escándalo. En cualquier parte del mundo le meterían un juicio. Óigame esto. El propio secretario nacional de Ciencia y Tecnología de la CNECIT, máxima autoridad de las universidades del Ecuador, René Ramírez, él llega y dice que tiene las encuestas y los resultados de la Universidad Norteamericana en Georgetown. Y dice que tendría 41% Lenín Moreno y que el segundo tendría 18%. Pero la Universidad de Georgetown le aclara y le dice por varias vías a través del Twitter e incluso está publicado en el diario El Universo que ellos el no domingo hicieron 19 de nada. febrero que ellos jamás han hecho ninguna encuesta en el Ecuador y menos sobre materia electoral. ¿Cómo es que mienten con descaro, preparando psicológicamente a la gente a que acepte los resultados y que digas, ya sabíamos que así iba a pasar? Pero no es la única encuesta mentirosa. Recuerde cuál es la otra. Además, en el caso de la Universidad de Georgetown, ¿quiénes son los que le aclaran? El director del Centro para Estudios de América Latina de la Universidad de Georgetown, el señor o Mr. Matthew Carnes, así como el señor o Mr. Héctor Chamis, autoridad al máximo nivel de esa misma universidad, le dicen, señores, no hay esa encuesta. La Universidad de Georgetown no ha hecho la encuesta que están difundiendo en el Ecuador. Mintiendo. No es la única. La agencia informativa Andes del gobierno, y en sus medios de comunicación, prensa escrita, audiovisual, de todo género, también se refieren que hay una encuesta de una agencia internacional que se llama NUMA.
Y resulta que los miembros de la agencia, de esta encuestadora Numa, le dicen, no señores, no hemos hecho ninguna encuesta en el Ecuador. No ha pasado nada. ¿Cómo es que en otra encuestadora, no solamente aparece el señor Pérez, hay otra en la que entiendo participa la esposa del señor Omar Simón? Y entiendo que el propio señor Simón, que fue presidente del Tribunal Electoral de hace 1 o 2 periodos anteriores, ahora estaba haciendo las verificaciones a boca de urna, entiendo que esa es la información que salió. Así es. Y ese era el comentario de alguna gente. Entonces, ¿cómo es? ¿Y cómo es que aceptaron cuando la gente se moviliza, sale a la calle en Quito sobre todo, se repleta todo el sector de la Eloy Alfaro y la avenida Los Chiris? Entonces reculan, pero no reculan porque solamente hubo la movilización. En Diario El Universo del domingo 26 de febrero, este domingo pasado, en la página 6 hay un artículo de Walter Spurrier Vaquerizo que se llama Retorno Anunciado. Y él dice que se desactivó una crisis de proporciones con el presidente Correa, no el Consejo Nacional Electoral. Él accedió a que haya segunda vuelta. El día anterior había combinado, dice textualmente, a quien designó como presidente del CNE para rever el resultado electoral, con miras a que Lenín Moreno sea declarado presidente electo. Quizá fue alguna advertencia de países amigos, ciertamente no Venezuela, que desconocerían al presidente electo bajo esas circunstancias. Es lo que no sabíamos los ecuatorianos. Eso no se ha dicho. Bueno, está publicado en la prensa, un tipo muy bien informado como Walter Spurrier. Pero además hay otras razones, pues a ver. Fue notorio encontrar, ¿sí? Y así lo difundieron, ¿sí? El hecho, por ejemplo, y en las redes está ampliamente, están o no personas particulares llenando papeletas dentro de un carro, sentados en un sitio, en otro sitio. ¿Cómo así? Pues están las papeletas que imprime el gobierno nacional o dependencias del gobierno nacional y la gente, personas particulares con las papeletas, pues. Hemos visto jóvenes fuera de un recinto, sentado en la vereda, llenando papeletas. Hemos visto, por ejemplo, el traslado de papeletas de los votos desde Manabí en 2 furgonetas sin ninguna custodia militar. Es decir, con los cartones abiertos y están los videos ahí. Eso se llama en cualquier parte del mundo fraude. ¡Fraude, señor! No hay otro escape, no hay por dónde ir. ¿Cómo es que las papeletas están en manos particulares? De acuerdo al Código de la Democracia, de acuerdo a la legislación vigente, solo puede manejar Fuerzas Armadas. Pero nadie y no lo hace. Tampoco ha dicho la oposición absolutamente nada. Aquí hay que preguntarse por qué. Esa es la pregunta, ¿por qué? ¿No será que les dieron un reconocimiento generoso? Mire, tienen todas las firmas. O el objetivo era la segunda vuelta como de lugar. No, podían transar, decir, bueno, a ver, señores, les damos la segunda vuelta, pero ustedes no nos joden el número de asambleístas. Y con el número de asambleístas el presidente Correa no se va. Puede en menos de un año estar dirigiendo el país. Es más, supongamos que gane el propio Lenín Moreno. El artículo 145 de la Constitución permite que por razones de salud le pueden relevar a un presidente. Y queda de presidente el señor Glass. Perdóneme. El señor Glass puede quedar presidente tranquilamente. ¿Por qué? Porque la mayoría es del presidente Correa. No es de Lenín Moreno. No es de Alianza País. Alianza País es una ficción política. Ahí existe un líder, un Führer, un Duce. Y quiero recordar algo. ¿Cómo se entronizó el fascismo en Italia y en Alemania? A través de un golpe de Estado parlamentario del día 6 de abril de 1924. Se cogieron el órgano legislativo y jamás dejaron el poder. ¿Cuándo se fue del poder el señor Benito Mussolini? Cuando lo fusilaron los partisanos en abril de 1945. ¿Y quién hizo lo mismo en Alemania? Y se tomó el órgano legislativo con fraude en la elección del 5 de marzo de 1933, luego de quemar el Reichstag ellos mismos, echar la culpa a los partidos opositores, ilegalizar e ir a la elección y se quedaron con el órgano legislativo de Alemania, con Reichstag. Y resulta que con eso cambiaron las leyes como les dio la gana. No solo que cambiaron las leyes, sino que se cogieron las instituciones y las modificaron como desearon. ¿Y cuándo se fue Hitler? Pues cuando también como Mussolini ya se supone que entregó el alma al creador, como dice la gente. Pero en el año 1945, hagamos una pausa. Este método es el que han utilizado en el Ecuador y podemos ir haciendo otras referencias de las razones por las que no podemos llegar a otra conclusión. No podemos empezar nuestro pensamiento, nuestra opinión, que no es otro de que hubo un fraude y que la representación que en el país existe
no puede ser legítima, no es legítima, no es constitucional, no es legal, no es cívicamente aceptable. Y el pueblo tiene que, evidentemente, responder. Y hay que llamarles a los partidos. ¿Cómo así, pues? La misma tarde, la señora Cintia Viteri riéndose como si hubiera ganado. Y el señor Nebot diciendo que sí, que aceptan todos los resultados. ¿Por qué no verificaron, pues, las copias de las actas de las juntas con los datos que tiene el Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo es que no se hizo una sola observación de lo que le estamos señalando? ¿O es que hay algún tipo de acuerdo o entendimiento? Esas son las cosas que quedan. ¿O existe un complot de todos los sectores dominantes del país para encerrar al pueblo? Porque a mí me da la impresión que aquí el gran dilema es ¿cuál? Aquí quieren hacer un correísmo con Correa, Alianza País, y a lo mejor un correísmo sin Correa, dejando todas las leyes del correísmo, que en realidad nombra a un emperador, pues. Hay un emperador, el que con la legislación ecuatoriana del correísmo y del fascismo del siglo XXI. Dígame, el rey de España, ¿puede él entregar, por ejemplo, un campo minero? ¿Puede la reina de Inglaterra decir qué campo petrolero de Inglaterra puede ir a una compañía privada? No, no puede. Son monarquías constitucionales. Aquí el presidente tiene todo. Él es el dueño de la función ejecutiva y los 47 ministerios. Es dueño de la función legislativa. Con este procedimiento, a mi modo de ver, absolutamente falta de transparencia y turbio. Por ejemplo, todas las comisiones queden en manos de él. La función judicial, ¿quién maneja el Consejo de la Judicatura? La Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la Fiscalía, todos los organismos de control político, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, toda la superintendencia de bancos, de compañías, de economía popular y solidaria, telecomunicaciones de información y comunicación del poder de mercado, todo, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, la Corte Constitucional, la Fuerza Pública, las universidades, todo controla una sola persona. Ese es el método que tuvo Hitler en Alemania. Y aquí ha habido un fraude. Abran los ojos, compatriotas, ¿qué les pasa? ¿Por qué no reaccionan? Hagamos y los partidos. Hagamos una pausa para cumplir en la parte comercial y volvemos con el doctor Diego Delgado Jara. Inicio espacio publicitario. Clasificación P. Apto para todo público. Imagina un lugar en donde todo lo que te propones se puede alcanzar, en el que aquello que aún no has vivido está simplemente ahí, esperando por ti, donde cada una de tus experiencias marcan la diferencia y te dibujan el camino. Aquel lugar existe. Tú lo conoces bien. Lo hemos recorrido de la mano. Tu vida se merece nuevas experiencias. Descubrámoslas juntos. Diners Club. Tu mundo sin límites. Beethoven, 1 de Mayo, Cayambe, Camino del Tejar, José Ortega, Gacel, Gonzalo Díaz de Pineda, Manuel Ignacio Ochoa, Escoba, Buenos Aires, Tahuantinsuyo, Quiteño, Cantón, Saquicilica, Cantón, Saraguro, Cantón, Chorbelé, de la Emisión Geodésica de la Imposible nombrar en 30 segundos más de 400 calles pavimentadas y repavimentadas en los barrios por la Alcaldía de Cuenca. Más de 400 calles pavimentadas y repavimentadas. Más de 400 calles, más de $30 millones de inversión, como parte del programa Barrio para Mejor Vivir. Y con el crédito de la CAF continuamos trabajando. Con la gente siempre. Orgulloso de nuestras raíces, nuestros símbolos patrios. Porque confiamos en ti, porque valoramos tu esfuerzo, porque es significativo tu aprendizaje, porque eres importante para nosotros. Por eso, joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años de edad, te invitamos a formar parte de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, viviendo el servicio militar. El sábado 4 de marzo de 2017, de 8 horas a 17 horas, en todos los centros de movilización del país. Vive el servicio militar. Más información en www.dirmov.mil.es. Facebook, Dirección de Movilización. Twitter, @DirmovSocial. ¿Te ha pasado que...? Hola, hijo, ¿cómo estás? Hola, mamita. Bien, adaptándome. Y cuando menos te lo esperas, el internet... Hijo, no te veo. No permitas que una mala conexión de internet arruine el tiempo con tu familia y amigos. Contrata ahora Celerity y cambia la historia de tu vida. Acércate, comparte y disfruta de una conexión a otro nivel. Vive la verdadera velocidad de la fibra óptica en tu hogar. Encuéntranos en celerity.es o llámanos al 072-885359. Celerity by .net.
Imagina un lugar en donde todo lo que te propones se puede alcanzar, en el que aquello que aún no has vivido está simplemente ahí, esperando por ti, donde cada una de tus experiencias marcan la diferencia y te dibujan el camino. Aquel lugar existe. Tú lo conoces bien. Lo hemos recorrido de la mano. Tu vida se merece nuevas experiencias. Descubrámoslas juntos. Diners Club. Tu mundo sin límites. Fin de espacio publicitario. Ya regresando, son las 7 de la mañana, 59 minutos en este conversatorio con el doctor Diego Delgado sobre lo que fueron realmente las elecciones del 19 de febrero, los resultados de la misma. Uno puede partir haciéndose una gran pregunta. ¿Quiénes son los que votaron por Lenín Moreno? Bueno, habría que preguntar, a ver, ¿serán los indígenas y campesinos cuyos dirigentes de la CONAI y la Ecuarunari han sido enjuiciados? Desde Marlon Santi, desde Delfín Tenesaca, que le han puesto preso a Carlos Pérez Guartambel, no le han permitido ni siquiera que su esposa permanezca en el Ecuador, violando la Constitución de la República y una cantidad de instrumentos y convenios internacionales. Serán los cientos de campesinos que han recibido juicios, serán los maestros que tienen jornada de 40 horas, cuando en los Estados Unidos, o en el caso de Finlandia, Noruega, Dinamarca, son 22 a 24 horas y son objeto de bullying laboral. Serán los profesores de las universidades que sacaron masivamente a todos los que nacieron en la década del 40 y el 50 en una depuración ideológica, bajo el pretexto que deberían tener el doctorado, como dice el artículo 13 de la Ley Orgánica del Servicio Público. ¿Quiénes serán? Serán a lo mejor los médicos, serán los ingenieros, serán los profesionales, serán los abogados que son víctimas de un proceso enrevesado de lo que es la administración de justicia, será la población que recibe los impuestos, serán los 889,000 jóvenes que no pueden entrar a las universidades y los papás de los jóvenes agradecidos de que no les han dejado entrar a los hijos. Dígame quién, qué sector social, qué sector, los trabajadores a los que les quitaron derechos. ¿Jubilados tal vez? Pero ¿cómo? Pues los jubilados, perdóneme, mire. Los jubilados hay una deuda con el IES de 13,900 millones. Hay una sola toma de 8,000 millones que le dejaron. Pero la respuesta de ellos normalmente es y dice, pero está firmado, pues están papeles del Estado. Señor, le debe perdóneme. En el año 2015, hacia el mes de marzo, reformaron el artículo 237 de la Ley de Seguridad Social, en la que eliminaron el pago de 1.100 millones por las obligaciones del Estado con el IES. No olvidemos que tienen para empezar más de 600,000 empleados. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucedió? Son 1.100 millones año 2015. 2016 tampoco le dieron un solo centavo, violando el artículo 371 de la Constitución, que dice que tienen que darle el aporte del Estado todos los años e incorporarle en el presupuesto de los fondos del IES. Son 2.200 millones. Este año 2017 tampoco les van a dar. Son 3.300 millones de dólares que están al lado. Y acaban de desconocer o no una deuda de 2.506 millones. Pero obvio, desaparece. Pero alegan, ¿qué cosa alegan? De que no hay un reglamento. Si el reglamento tiene que dar el propio presidente de la República, pues. Y el borrador del reglamento ya le mandaron en el año 2009, hace 8 años. ¿Pero qué es esto, pues? Perdóneme. Sume los 3.300 millones y los 2.506 millones. Estamos hablando de 5.806 millones de dólares, que es una cantidad de varios cientos de millones más que el costo de lo que significó la elaboración, la construcción del nuevo canal de Panamá. El nuevo canal de Panamá, que tiene 77 kilómetros para pasar del Océano Pacífico al Atlántico en el Istmo de Panamá, y que tiene una red de esclusas, una de las obras de ingeniería más grandes y costosas del mundo, ¿cómo no? Para que puedan pasar los buques post-Panamax, que se llama. Cada buque lleva 21,000 containers. Enormes. Gigantescos. Para hacer esa obra de ingeniería colosal, se gastaron 5.250 millones. El que tenga duda, entre al internet. Resulta que son como casi 500 y pico de millones más que se llevan. ¿Y qué dicen, pues, sobre esto? ¿Qué dice la Asamblea Nacional? ¿Cree usted que los jubilados y la gente que cae en cuenta les premiará y les dirá no, que nuestros despojadores sigan manejando el país?
Esto no es posible, pues. ¿Cómo también entender, por ejemplo, tanto partido político, cómo lo aprueban? Pregunto. A ver. ¿Deberían los partidos justificar, decir, yo tengo tal número de afiliados, adeptos al partido, teóricamente, ¿no es cierto? Perdóneme. Yo no he firmado jamás por ninguno, por ejemplo. Tienen 8 ¿no? millones de afiliados. O sea, eso es lo que no entiendo. ¿Cómo No, así es que le sí hicieron se entiende. participar a Iván Espinel? A ver, porque es primo de Alvarado Espinel. ¿Y las el firmas partido dónde de las los recogió? Espinel, pues, O sea, le pusieron nomás. ¿Quién da? Pero perdóneme, no quiero hacer afirmación para que vos me diga, compruebe lo que diga. Pero el señor Espinel es primo de los señores Alvarado Espinel, que digo que son primos de los Glass Espinel. Puedo pensar y preguntar en voz alta, o pensar en voz alta y decir, ¿es el partido de los Espinel? Primero. Segundo, planteando la pena de muerte, planteando que hay que cortar las manos. No sé si quería tener alguna gente que conoce, pero mutilada las manos. Pero habría que hacer una pregunta, pues. ¿Cómo es que sacan supuestamente cerca del 4%? Perdóneme, ¿cómo? Que en Ecuador la gente quiere que haya pena de muerte. Quiere que corten las manos como los ayatolas allá aplicando el Corán en la forma más retrógrada, porque eso no es lo que permite realmente el Corán. A ver, perdóneme. ¿Cómo es pues eso? Para decir que, primero, sustraer un poco de la votación de los que se llaman opositores, porque en la campaña dijeron que están en contra del gobierno, y ahora van corriendo a los pies de Alianza País. Pues perdóneme. Pues ahí nacieron. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Cómo es que hay 8 millones de afiliados? 8 millones, el padrón inflado son 12 millones 800 mil. 2 de cada 3 del padrón inflado son militantes. ¿Dónde pues? Tienen 96 millones, óigame, 96 millones de carillas digitalizadas. Tienen las firmas de todos los que hoy todavía vivimos, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Desde el año 1901 todos los que han firmado están registrados. Por eso es... Recordemos que la Sociedad Patriótica denunció que había encontrado 11.000 personas mayores de 100 años. Luego hicieron una verificación y encontraron 40.000. Y dijeron, ya vamos a darle los datos después de las elecciones del 19 de febrero. Ojalá la den. Pero encontraron entre la gente que votaba personas, por ejemplo, nacidas en el Azuay. Una señora nacida en el Azuay el día 9 de febrero del año 1843. Seguramente vivió hasta más del año 1901, 1902 y estaba la firma registrada. Entonces pueden poner 2, 3, 4 millones de votantes inflados y tienen las firmas, pues. Tienen las firmas de esta generación y de las anteriores generaciones. ¿Cómo tienen 96 millones? 96 millones de carillas digitalizadas. Todo eso se ha denunciado en la Comisión Nacional Anticorrupción. Nada se ha hecho de memoria. Nada se ha hecho inventando, todo se ha dado con fuentes. ¿Cómo es que eliminaron pues la tercera copia de las actas? ¿Quién tiene la copia de las actas? ¿Quién? Y esa tercera copia tenía que ir junto a las urnas o dentro de las urnas sellada para respaldar. Eso ya. De las Fuerzas Armadas. Eso ya no hay. ¿Cómo es que encuentran las cédulas, pues cajones de cédulas en Manabí? Pues, ¿cómo es? Explíquenos. ¿Quiénes son? Pues incluso están notariados, está en la información, está el día domingo en el Diario Expreso y en el Diario Universo de Guayaquil. Aquí también en el recinto de la Linda Toral se localizó. ¿Cómo es que hay un solo partido que controla el proceso electoral? Uno solo. ¿Cree usted eso justo? Esos métodos sí se han aplicado pues en el mundo. Tenía Rafael Leónidas Trujillo, Joaquín Balaguer, Leonel Fernández, del Observador que viene ahora. Él también. Él tenía los equipos que prestó en el año 2013 y le eligieron con esos equipos a la esposa vicepresidente de la República Dominicana. Anastasio Somoza también ganaba, pues con más del 90%. Alfredo Stroessner, el propio Adolfo Hitler, como le decía, Mussolini, Muammar Gaddafi, Hosni Mubarak, ¿sí? Resulta que era el invicto de Egipto, el Nicolás Ceausescu, Rafael Pérez Jiménez, Porfirio Díaz tuvo 40 años, un partido controlando todo, Lukashenko en Bielorrusia, Alberto Fujimori, pues ganaba o no ganaba, pero barría. Y resulta que después se descubrió que todo era fraude. En México, con juntas intermedias y con procedimientos parecidos, mire, han hecho 5 fraudes en México. 1, el que le llevó al poder a Carlos Salinas de Gortari, que fue el gran privatizador y el que entregó en concesiones muchísimos de los bienes de México, como están haciendo aquí. Dígame, pues, en el Ecuador, ¿quién controla, pues, en nuestro país ahora todos los campos petroleros? ¿Quién controla, pues, las minas? Minas de oro, minas de plata, minas de cobre, todo en manos de compañías extranjeras. Mire, las 3 minas de la SOI están concesionadas o no. Quimsacocha o Loma Larga. ¿Están concesionadas o no las minas Gaby y la mina Río Blanco? ¿Está o no entregado a manos de la Ludingol
en la cordillera del Cóndor, fruta del norte, que tiene, óigame, 9.800.000 onzas de oro y 15 millones de onzas de plata. Van a sacar de beneficio 10.700 millones. Al principio dijeron que iban a invertir 961 millones. Ahora dice que son 1.000 millones. Ya, aceptemos los datos que da la vicepresidencia. 1.000 millones. Pero van a sacar 10.700 millones. 1.000 millones es el tercio de los ingresos de la telefonía celular de Porta, Claro y Movistar. Son 3.000 millones al año que se llevan ellos y que no recibe el pueblo ecuatoriano. En 15 años de ingresos son 45.000 millones de dólares. Dividamos pues esa cantidad para los 8.072 millones, que es el monto de lo que significó el atraco bancario del año 1998-99. Cojamos una calculadora, pues, compatriotas. 45.000 millones, 3.000 por año, por 15 años promedio, ¿sí? Haga la cuenta y divida para 8.072 millones, que es el informe que dio la comisión investigadora en la que estaba el presidente de la Corporación Financiera Nacional, el economista Eduardo Valencia. Estaba el presidente de la Comisión Cívica de la Lucha contra la Corrupción, el doctor Ramiro Larrea Santos, autoridad de la Universidad de Guayaquil, y estaba el obispo de Riobamba, pues, Víctor Corral Mantilla. Ellos dicen 8.072 millones. Dividamos el monto de la telefonía celular. 45.000 para 8.072. ¿Cuánto queda? Son 5.57 veces más que el atraco bancario, el perjuicio de haber entregado la telefonía celular. ¿Qué candidato plantea deshacer? Porque todos dicen que ha estado contra Correa. ¿Quién plantea recuperar el petróleo? Pues, ¿cómo es que le mandan entregando a la Schlumberger, que descubren que ha habido una deuda de 1.100 millones con ella? Nadie ha sabido aquí en el Ecuador, pero sale la información en Estados Unidos. Y resulta de que ellos se quedan con el campo Auca, que es el 19% de todas las reservas del país. Tienen además otro campo, el Sacha, de 75.000 barriles diarios que quieren entregar a sí mismas compañías chinas o compañías norteamericanas. ¿Qué es eso? Y seguimos perdiendo los juicios en el ámbito internacional. Todos los juicios se pierden. Aquí hay que preguntar, ¿cómo así, pues? ¿Que somos tan inútiles? ¿O tenían toda la razón las multinacionales? ¿O cómo es que se allanan a determinados juicios? Pues a ver, ¿cómo es eso? Cuando está prohibido en la legislación ecuatoriana el allanarse. Pero además yo creo que es importante recordar... Ahora digo, ¿qué salida le queda, por ejemplo, al nuevo mandatario? Pensemos un escenario. Lo votan. El Lasso, por ejemplo. A ver. Con ese número de asambleístas, Lasso no puede tomar ninguna decisión. Se queda atado de pies y de manos. Más que eso. El propio presidente, si llegara a ser Lenín Moreno, y desobedece algo al presidente, ¿qué le puede pasar? Perdóneme. Le mandan a la casa, pues. Pero le aplica el artículo 145, creo que es el numeral 3, entre las otras razones para poderle votar a alguien, le dicen de que tiene un problema de salud. El hermano del presidente Correa, Fabricio Correa, dice que no puede trabajar más de 4 horas porque cuando eso le pasó en el año 2009 le tuvieron que internar en una casa de salud. Ajá. Entonces, ¿tendrían o no el argumento para sacarlo y dejarle de presidente al señor Glass? Primero. Segundo, ¿en qué condiciones entra a la presidencia quien quiera? ¿El señor Lenín Moreno o el otro caballero, Lasso. el señor Lasso? A ver, analicemos. Primero, ¿está o no vendido el petróleo hasta el año 2024? Fácil, ya no recibe un centavo ahí. Pero pongamos que recibe una cantidad ahí simbólica. Pero el grueso está vendido o no. Pero de ley, pues. Fabián Alarcón quiso vender el petróleo más allá de su periodo y como era del directorio de Petroecuador, las Fuerzas Armadas no le permitieron. Quiso hacer lo mismo a Gustavo Noboa, le dijeron, no señor, cada presidente tiene que quedarse con lo que... Con la parte, pues. Pero claro. Ahora le sacaron a las Fuerzas Armadas, pues, del directorio de Petroecuador, para que además no se enteren sobre los créditos anticipados. Las ventas anticipadas de petróleo, créditos con la garantía de petróleo. Recordemos... Pero la soga la tiene en el cuello el propio Lenín Moreno de ganar las elecciones, mi estimado Diego, porque ver, claro que él está ofreciendo 150 del bono, está ofreciendo casas a todo el mundo, es decir, en un baratillo de ofertas. Y él sustenta y dice de dónde sale el dinero, él dice del presupuesto, pero si el presupuesto está con déficit, pues... No solo eso, necesitan 11.600 millones conseguir este año para financiar el presupuesto, para equilibrar las finanzas con crédito, supongo. Ese dato es de Fausto Ortiz, el primer ministro, claro, que fue de finanzas de este gobierno. O sea, no lo estamos inventando, mire. Resulta que las minas, por ejemplo, mire, la mina Pananza San Carlos de Morona, Santiago,
tiene 14.000 millones de libras de cobre, la segunda en el mundo. Pero no pagará un centavo durante 4 años, porque todas las compañías mineras están exoneradas de pago de impuestos durante 48 meses. Es decir, se queda Lenny Moreno o cualquiera sin ingresos. Eso dice la ley de la plusvalía, porque ahí metieron. Ahí la metieron, hombre o no. Hay otra mina, la mina Mirador, ¿sí? Tiene 6.700.000 libras de cobre. Tiene 3.2 millones de onzas de oro y más de 25 millones de onzas de plata. Pero la mina Mirador y la mina Pananza San Carlos resulta que fueron, recordemos, concesionadas a la Junefiel de la China y a la Tonglin Ferros. Y para mandar sacando a los pobladores que están en las zonas donde han encontrado esos recursos, utilizan ahora, reformando la Constitución, pues, como tenían 100 de 137 asambleístas, ellos, a espaldas del país, reformaron el artículo 158 para modificando lo que originalmente decía la Constitución de Montecristi. Recuerde, sí, meten, por ejemplo, a las fuerzas de seguridad para sacar a los pobladores de Nanquín, para sacar a los... Eso en Morona, Santiago. ¿Cómo no? Y en Zamora de Tundaime. Pero ¿y la salida? Decir, utilizan las fuerzas de seguridad que deben defender a los ecuatorianos, les desalojan para entregar eso a las compañías mineras chinas. ¿Qué salida nos queda entonces? Una digo, pregunta. porque el gobierno del Ecuador es garantía de los intereses nacionales o es el gran alfil, la ficha de las compañías extranjeras para que todo quede en manos de compañías extranjeras. Puerto Bolívar, 50 años, en manos de la empresa Yilport, de la familia Yildirim. Y todo el mundo dice que la empresa Yildirim es a medias entre el primer ministro de Turquía y el presidente Erdogan, pues, que vino también por acá recuerden, para explorar el negocio. ¿Cómo no? 50 años, hasta el año 2066. Lo que era del Estado con Correa ya no queda en manos del Estado, sino en manos de las compañías extranjeras. Y dicen que han ganado, el pueblo les aclama supuestamente y les da de premio el control para que sigan haciendo lo que les dé la gana en el país. Espérese, hay otra cosa adicional, pues. ¿Cómo es, sí, que entregan el puerto de Pozorja, pues, al señor Ahmed Sulayem, el sultán de Dubái? Él es el dueño durante 50 años del puerto de Pozorja. Y los bienes de la República, ¿quién controla? Van a manejar, dicen que van a invertir 1.200 millones en Pozorja. Eso es menos de 5 meses de ingresos de la telefonía celular, que son 3.000 al año, son 1.000 millones cada 4 meses, y son 250 millones de ingresos por mes. Con 3 meses, 750 millones, tenía Puerto Bolívar, todo lo que hubiera necesitado. Y le entregan o no Manta, 40 años, a la compañía chilena, justamente una compañía chilena que creo que se llama Alcim, una cosa así. ¿Cómo es esto, pues? Permítanos hacer nuevamente una pausa, mi estimado Diego, para tocar 2 temas. La suerte de Juan Pablo Pozo y también la muerte cruzada que se viene hablando mucho en el país. En este 2017 cumplimos 6 décadas de ser su punto de información en el mundo. Splendid, radio de calidad. Inicio espacio publicitario. Clasificación P. Apto para todo público. Cuando vas al supermercado, vas directo al Coral. Cuando vas a la ferretería, vas directo al Coral. Cuando vas a la juguetería, vas directo al Coral. Cuando vas a la panadería, vas directo al Coral. Cuando vas a la papelería, vas directo al Coral. O cuando vas a comprar algo para tu hogar, vas directo al Coral. Y cuando necesitas crédito, vas directo al Coral. Solicita ahora crédito directo a 120 días, con 0% de interés o recargos, en atención al cliente. Sí, sin interés hasta 3 meses. Imagina un lugar en donde todo lo que te propones se puede alcanzar, en el que aquello que aún no has vivido está simplemente ahí, esperando por ti, donde cada una de tus experiencias marcan la diferencia y te dibujan el camino. Aquel lugar existe, tú lo conoces bien, lo hemos recorrido de la mano. Tu vida se merece nuevas experiencias, descubrámoslas juntos. Diners Club, tu mundo sin límites. Fin de espacio publicitario.
8 de la mañana con 18 minutos. Ya entrando en la parte final, Diego, realmente la suerte de Juan Pablo Pozo, el papel de jugar como presidente del Consejo Nacional Electoral, con todo lo que se le vino, ¿no? Se le unió el día y la noche en una sola. Bueno, las presiones terribles. Lo que pasa es que no quieren que hayan funcionarios públicos, pues quieren que hayan sirvientes. Yo tengo la impresión que el doctor Pozo intentó, él, sí, procuró, a título personal, cuando menos, sí, no precipitarse a lo que le estaban exigiendo. Al principio querían ya que inmediatamente se proclame prácticamente que no haya segunda vuelta. Claro, eso era notorio. El 92% de todo el conteo se hizo en horas, hasta la noche. Y el 8% restante se demoraron varios días, pues. Claro. Primera cosa. Segundo, él dijo que iba a tratar de respetar las cosas y que si había segunda vuelta, pues que se lo haría. Y claro, ardió Troya. Primerito el presidente de la República, la señora, la doctora, entiendo, Nubia Villasís, que era la vicepresidenta, se molestó, la señora Guiñaga le maltrató en las redes y todo, ¿sí? Pero tengo la impresión que de alguna manera, ¿sí? De alguna manera, él quiso, es mi apreciación, ¿no? Esperar a ver los resultados, pues. Pero le ha maltratado mucho, ¿no? Yo tengo la impresión que él comprende, un hombre joven, que está jugándose su prestigio. Sí. Además, recuerde que en las calles de Quito y en la zona del Consejo Nacional Electoral habían miles de personas, pero miles y miles. No, perdónenme, yo pasé a la 1 de la mañana, por ejemplo, una de estas noches, ¿sí? Habían no menos de unas 7,000 personas gritando toda la noche. Entonces eso no es fácil, ¿no? Es un pueblo valiente el de Quito, ¿no? Cae en cuenta de que le están metiendo la mano. Ahora, el problema es, perfecto, ¿y cuál es la opción, pues? ¿De qué manera? Es decir, ¿por qué no derogan todas las leyes represivas? Las leyes tributarias, ¿cómo modifica pues el presidente si tiene la mayoría, el gobierno, digamos, el presidente Correa es el dueño de la asamblea, él es el dueño, no se va a Correa, se queda. Es más, él ya dijo a las él habla ya de la muerte cruzada, que un año estoy de vuelta. Bueno, la muerte cruzada se supone que debería pedir el presidente de la República. Pero perdóneme, a los 6 meses puede estar fuera. Mire, no tienen plata. Tienen que poner más impuestos o tienen que negociar con el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que le da créditos, ciertamente, le da créditos al 2-3%. Pero primero le exige que le muestren las cuentas de la economía. Claro. Por eso es que yo pienso que una de las razones por las que este gobierno no quiso acogerse a créditos del 2-3% es porque no quería mostrar los verdaderos datos de la economía. Recién se sabrá lo que ha pasado en el Ecuador, tal vez, en el caso de si es que no gana Alianza País la presidencia. Pero además, ¿de qué manera lo pueden hacer? Pues pueden, cualquier decisión que tome el presidente, quien quiera que sea, pueden o no presentar una acción de protección ante la Corte Constitucional que controla el presidente Correa, con la Corte Nacional que controla el presidente Correa. A ver, dígame, ¿pueden seguir una acción penal con la Fiscalía que controla el presidente Correa o no? Los asambleístas pueden enjuiciar a un ministro y decir que ha dejado de cumplir las funciones inherentes a la presidencia y que por lo tanto piden que se declare abandonada la presidencia porque el señor no está haciendo lo que el presidente debe hacer, pues, según su entender, su forma de mirar las cosas. ¿Y lo sacan o no? Lo sacan a quien quiera. A quien quiera. Esta mayoría que tiene este rato Alianza País es el mecanismo a través del cual le tienen a la República cogido del cuello. Mire, explíquese cosas como las siguientes. Cuando Alianza País crecía, tenía los mejores candidatos. Estaba el caso de Alberto Acosta, estaba el caso de César Rodríguez, María Paula Romo y otras personalidades en el caso de Quito. En el caso de la SUAY estaba el padre Fernando Vega, que es el mejor candidato que podían presentarlo, pues evidentemente. ¿Cómo no? El caso de Gustavo Darquea en el Guayas. Con ellos sacaron 80 asambleístas, con ellos. Resulta que cuando se va una parte del movimiento campesino, movimiento indígena, se van los maestros, se separan, incluso muchos de los mejores cuadros, no disminuye la fuerza, no, sacan 100. ¿Y cómo sacan 100? Precisamente con esos procedimientos que nosotros hemos hecho relación en esta mañana.
Porque no es que este proceso es el primero, no. Eso no es verdad. Este tipo de procedimientos de manejo electoral ya lo hicieron antes. Por ejemplo, mire, ¿qué es lo que sucedió en este proceso electoral en el año 2013? Mire, ahora hubo 103,000, pero en el año 2013, aquí tengo los datos del INEC y los datos del Consejo Nacional Electoral, hecho por el equipo técnico del Frente de Defensa Nacional. En la provincia del Guayas tenían 157,221 electores fantasmas, más allá que los datos del INEC. En la provincia de Pichincha tenían 144,279. En Manabí, en el año 2013, el 17 de febrero, 151,980. En el caso, por ejemplo, de la provincia de La Suay, 83,122 cuando se llevaron los 5 asambleístas. Claro. El caso, por ejemplo, de la provincia del Cañar, 57,354. En el caso, por ejemplo, de Chimborazo, 72,190. Entonces, estos métodos, ¿sí?, son obviamente fraudulentos, pues no respetan el artículo 25, numeral 15 del Código de la Democracia. Con el número de electores que dice el Consejo Nacional Electoral, los 12,735,792 votantes que dice el Consejo Nacional Electoral que hay en el país, el Ecuador debería tener 19,420,238 habitantes. Y eso no tiene. Pero aquí hay que preguntar, ¿y los partidos políticos por qué no exigen que les den las copias de las actas originales? Que les den los resultados que incorporaron. ¿Por qué no piden que se abran de manera, pues, incluso una especie de muestreo las urnas? ¿Por qué no? Nada? ¿Por qué no presentan una demanda de nulidad del proceso electoral con todas las razones y argumentos que estamos presentando y que lo deben presentar los que tienen personería para ese efecto, un partido o alguien que haya sido candidato? Nosotros no somos parte de ningún partido en estructura legal. Tenemos ideología, por supuesto. Soy socialista toda la vida y me separé del Partido Socialista para poder seguir siendo socialista. Entonces yo quiero aquí hacer una reflexión. A ver, ¿por qué los partidos no piden pues que se haga una aclaración? ¿Por qué no solicitan que esto se ventile adecuadamente? No pueden establecer una dictadura que va a demorar 5, 10, 15, 20 años sobre las espaldas del pueblo ecuatoriano, porque con esa mayoría legislativa harán o no las leyes que les da la gana. Está instalada una dictadura a espaldas del pueblo, sin que el pueblo sea percatado de lo que están haciendo. No habrá más debate, pero en la Asamblea... Pues, ¿qué debate? Son 70, 75 los que tiene el país. ¿Qué pasa cuando una señora asambleísta dijo que en el caso de que a una mujer le violen o hay un riesgo de salud a la vida de ella, debería considerarse, dijo sí, que el aborto terapéutico es una opción? ¿Le mandaron a callar o no un mes? Sí, ¿cómo no? Y no solo a una, 2 o 3, y no les dieron sueldo y dijeron, señores, se me callan. Sí. Aquí la voz del Führer, la voz del Duce criollo vale más que cualquier cosa. ¿Cómo no? ¿Cuál fue la primera ley que hicieron, recordemos, luego de que tuvieron la mayoría legislativa en el año 2013? La primera ley que metieron fue la Ley Orgánica de Comunicación, pues. ¿Cómo no? Que circuló ya en junio del 2013, para que nadie hable. Radio que habla por cualquier cosa le enjuician. Otra, la Ley Orgánica de Comunicación, la Ley Orgánica del Servicio Público del Sector Eléctrico, para entregar todas las centrales hidroeléctricas del país a empresas estatales extranjeras. ¿Qué significa qué cosa? Garantía de los créditos con la China. Hay otra, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones del 18 de febrero del 2015. ¿Para qué? Para entregar todas las telecomunicaciones a compañías multinacionales. La Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, que está publicado en el suplemento del Registro Oficial 711 del lunes 14 de marzo del 2016, permite en el artículo 20, óigame, que las empresas públicas extranjeras, como de la China, por ejemplo, podrán adquirir, arrendar o tomar en usufructo tierras rurales en el territorio nacional, en costa, sierra, oriente y Galápagos. Cuando cayó la señora Dilma Rousseff en Brasil, había una petición a cambio de un crédito de la China que pedían que le den 300,000 hectáreas en el estado de Goiás, en Brasil. Aquí en el Ecuador ya hicieron la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales.
Y los que hicieron esa ley ya están reelectos otra vez en la Asamblea Nacional. Pero el inciso tercero del artículo 20 de la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales permite que se pueda entregar, ¿qué cosa? A las empresas privadas. ¿Quiénes pueden entrar ahí? La Monsanto, por ejemplo. Las empresas que se dedican al cultivo de transgénicos. Como 43 millones entregó los esposos Kirchner de Argentina. Como entregaron los supuestos, entre comillas, progresistas de Brasil. 64 millones de hectáreas de Brasil. ¿Por qué esta legislación que es uniforme no es además enfrentada? Hay que ir a una Asamblea Nacional, no hay otra salida. Y hay 3 vías para ir a una Asamblea Nacional. La primera es que el presidente de la República convoque una Asamblea Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente para poder romper esta trinca, esta argolla que está amarrando pies y manos del país. Pues ¿qué pasa? Le están colonizando. El país ha perdido petróleo, pierde minas de oro, de plata, de cobre, pierde los puertos, venden las fábricas de cemento, va a desaparecer TAME, va a desaparecer la flota petrolera ecuatoriana, no quiere que se fiscalice. Y resulta que en este país hay instituciones nacionalistas y patrióticas, que hay que preguntarles a sus miembros, señores, ¿y ustedes a quién defienden? ¿Al pueblo ecuatoriano? ¿A la nación ecuatoriana? ¿O tienen que defender ustedes a una gavilla que está a espaldas del país, destruyendo la república, destruyendo el sistema educativo, destruyendo las propias Fuerzas Armadas? En el año 2025 se calcula que habrá lo que se llaman los movimientos para tomarse la Amazonía y para tomarse los recursos hídricos de América Latina. ¿Y si el Ecuador no tiene unas Fuerzas Armadas nacionalistas? ¿Y si el Ecuador no tiene mecanismos de defensa? El panorama que se nos viene es muy complicado. Absolutamente, pero por eso mismo hay que hablar, pues. ¿Y ahora? Diego, y nosotros hablamos antes de las elecciones y advertimos lo que iba a pasar. No somos brujos, pero vemos lo que está pasando, pues, en América Latina, y que estos gobiernos progresistas, mentira, no son progresistas, el camino son que gobiernos le queda de extrema derecha. El gobierno de Correa ha hecho lo que no pudo hacer Febres Cordero, lo que no pudo hacer Sixto Durán Ballén, lo que no pudo hacer Yamil Mahawad, lo que no pudo hacer Gustavo Noboa y otros gobiernos. Han destruido las organizaciones populares. ¿Quiénes resistieron, pues, para que no se privatice en el Ecuador el sector eléctrico, las telecomunicaciones, el petróleo? No estaba el Frente Unitario de los Trabajadores, no estaban los maestros en la Unión Nacional de Educadores. Ahora vienen a plantear de que cómo van a hacer caso, que estos son unos tirapiedras. Señor Correa, cuando usted estaba estudiando en Europa y en Estados Unidos, los tirapiedras estaban defendiendo los intereses nacionales. Eso tiene que recordar. Y nos quieren a nosotros, además, comer el cuento. ¡Ay, los tirapiedras! Señor, ¿cómo le mató a Goliat David en la Biblia para defender a su pueblo contra los filisteos? No fue con una piedra, no fue con una onda. Señores, aquí en este país, si para defender la sobrevivencia nacional tenemos no solo que botar piedras, sino botarles montañas a todos estos vendepatrias, habrá que hacerlo, señor. Pero no van a llevarse a nuestro país impunemente. Y por eso estamos formando en todo el Ecuador un frente que se llama Ecuador Libre y Eterno. Quieren destruir nuestro país, no les vamos a permitir. ¿Por qué le llamamos eterno? Porque esta organización, que es un instrumento político que debe manejar el pueblo ecuatoriano, tiene que trascendernos a nosotros. Incluso cuando ya seamos polvo de los caminos, tiene que haber una organización que defienda. ¿Quién protege a la juventud respecto a la situación que les van a dejar sin ninguna formación? ¿Quién defiende los intereses nacionales? Aquí hay una conspiración de casi todos los partidos. ¿Cómo es posible que no existan opciones propias para recuperar, para nacionalizar? No hay país del mundo que no viva sin sus recursos naturales. Lo que está haciendo el presidente Correa es un crimen histórico en contra de la economía nacional. ¿De qué ha vivido México, pues, en las últimas décadas? A raíz de que el general Lázaro Cárdenas, el 18 de marzo de 1938, nacionalizó el petróleo. Es que México ha tenido el dinero del petróleo, pues. No de otra manera. Aquí están perdiendo todo. Socialista era el presidente Salvador Allende Gósens. ¿Qué hizo Allende? Allende recuperó para Chile, y decía que es el salario de Chile, las minas de cobre de Chile, que era más del 70% de las exportaciones de Chile, pues. La mina de Chuquicamata, la mina del Teniente, la mina La Escondida, todo lo que estaba en manos de la Kennecott Cooper Company. Y la Anaconda Company regresó a manos de Chile y nacionalizó Allende. Aquí Correa
entrega a la Unifield, a la Tonlindon Ferrus, le entrega a todas las compañías como la propia Lundingol. Él es el hombre que entrega la riqueza nacional. Abran los ojos. En la Sabatina dice que ama al país, pero en manos de las compañías extranjeras, pues. Como dice el Evangelio, por sus obras los conoceréis, pues. Entonces veamos lo que está haciendo y abramos los ojos. Aquí están encaramándose para determinar, para montar una dictadura, pues. Esto es una dictadura. Aquí no respetan, no cuentan los votos. Aquí manejan informáticamente todos los resultados. Y los partidos, señores, actúen con vergüenza, con un mínimo de honor, pues, de respeto al país. Exijan las copias de las actas de la provincia de la Azuay, en el Azuay, en cada provincia a nivel nacional. Por lo menos. Pero cuando menos, y hablen con los vecinos, pues pregunten, a ver, ¿usted votó por Alianza País? ¿Dónde están? Vinieron los serafines, los querubines, una legión de ángeles. ¿Qué pasa, pues? Ya somos grandecitos para que no nos dejemos engañar. Doctor Diego Delgado, el tiempo se nos vino encima. Muchas gracias por haber estado. Yo creo que hay que advertirle al pueblo ecuatoriano que no digan que no se le advirtió, que no digan que no pudieron ellos tomar medidas. Todo hombre es como una gota de agua, pero un pueblo es como un Amazonas, la suma de vertientes, de ríos. Lo más fácil es romper una página del papel Biblia. El papel más finito, pero nadie puede romper cuando la Biblia está cerrada y alguien quiere romper, no puede. Qué fácil que es romper una cabulla, pero no es posible, por ejemplo, un cabo de soga de cabullas, romperlo es imposible. No. Esas son las ventajas de la unidad, las ventajas de lo que puede hacer un pueblo. Hay que hacer un Amazonas indetenible, tiene que defenderse los recursos naturales y tiene que, en el país, desmantelarse la legislación represiva. Todo lo que significa la legislación, que además es copiada del Código Orgánico Integral Penal. Podríamos alguna vez tratar solo las leyes y de qué manera las leyes perjudican al país. Una mayoría de gente que está además votando sin leer, porque hay un artículo, el 61 del Código Orgánico, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que dice que una ley se aprueba de qué manera. Con una moción se aprueba una ley entera. Por ejemplo, el Código Orgánico de Finanzas, Lo hemos visto y lo hemos vivido eso, Diego. Y vamos a seguir teniendo el tiempo para hablar con la ciudadanía. Los asambleístas que no han fiscalizado, les podrían aplicar el artículo 42, numeral primero, literal B, del Código Orgánico Integral Penal, que dice que son autores los que debían impedir un ilícito y no lo hicieron. Autores. ¿Cómo es que se han llevado los fondos del petróleo? Eso toca todo lo que es el aplicarlo. manejo de las minas, el manejo de mil cosas que por razones de tiempo no hemos podido el día de hoy abordar. A ver, ¿quiénes tienen que responder? Si hubiera una justicia independiente, otro sería el cantar, pero aquí se han llevado, han secuestrado toda la República. Aquí no podemos permanecer con los brazos cruzados, como decía José Martí. El que asiste en silencio a un crimen es cómplice. Yo invoco a nuestros conciudadanos, a los hermanos del Ecuador, a que no seamos cómplices con este proceso de destrucción sistemática de nuestra patria. Muchas gracias. Amigos oyentes, hemos podido dialogar con el doctor Diego Delgado sobre varios temas. Agradecemos por la gentil audiencia a este noticiero en este primer día hábil de este mes de marzo y de esta